Esa intervención ha sido justa y ha sido civilizadora. Allí donde el capital individual es impotente, allí son eficaces el capital y el crédito del Estado. Allí donde el capital individual crearía un monopolio, el Estado puede prestar un servicio desinteresado, puesto que es en bien de todos los ciudadanos. En la gran cuestión obrero-patronal, tomaba partido en el conflicto afiliándose a las concesiones paternalistas del Estado. Lo indicaba con vehemencia a los que alegan que la intervención del gobierno del Estado en la cuestión del trabajo es contraria a la libertad de industria. Bastaría preguntarles de qué libertad goza el obrero que sufre de hambre y frío cuando acepta sin discusión el salario que le ofrece el capitalista. ¿Hay libertad para contratar de parte del obrero? No, hay sumisión a la necesidad y nada más. La libertad pues existe del lado del empresario, que puede aceptar o no al obrero, pero este no tiene tal libertad, o acepta sin discusión lo que le ofrecen o muere. Si observamos que esta posición del doctor Eusebio Morales le fue planteada en 1898, tendremos que aceptar unos y otros que se trata de un hombre realmente progresista, cultivado sin estar sometido su sensibilidad social a influencia de revoluciones sociales aún no nacidas para entonces. Contra todas las tiranías. En los días que corren, el desarrollo de las ideas políticas en Europa ha obligado a la dirigencia comunista a hacer una revisión de algunos postulados básicos de su doctrina. El eurocomunismo nació seguramente como una respuesta táctica a la saturación ideológica del pueblo europeo, lo que impedía mayores adhesiones a las corrientes políticas en pugna. El proselitismo comunista había llegado a su cúspide y tal cresta no constituía la toma de las mayorías y por tanto del poder. Se convino en una revisión que afectara dos columnas básicas del sistema: el concepto de la libertad individual y el relativo a la dictadura del proletariado. La libertad individual, decía Carrillo, es una conquista de la humanidad, no haremos nada que pueda sustituirla. La dictadura del proletariado, alegaban los eurocomunistas, no es para Europa, respetaremos el pluralismo ideológico. El doctor Morales, en su ensayo sobre las doctrinas maximilistas, publicado en Quasimodo en 1919, luego de analizar las estructuras del nuevo sistema estatal que reemplazó a la dictadura de Nicolás II, formula precisamente las mismas observaciones de autocrítica que hemos dejado expuestas del llamado eurocomunismo, pero las formula con una visión de estadista, de sociólogo, de estudioso de los conflictos sociales. Las hace igualmente inspirado en un sentimiento democrático profundo. No tiene sentido histórico y ético reemplazar una tiranía por otra. El doctor Morales apuntaba: nos asaltan sobre el asunto graves dudas fundadas en una razón que no sabemos cómo se ha podido ocultar a la sagacidad y a la inteligencia de los revolucionarios rusos. El régimen parece inspirarse en la hostilidad entre diversas clases sociales y tiende a la destrucción de los capitalistas por medio de la confiscación y el predominio de los proletarios. Es la subversión de un orden tiránico para ser reemplazado por otra tiranía. Si en vez de esa tiranía se creara el régimen de la igualdad efectiva, el ensayo podría resultar en un triunfo definitivo del ideal socialista que se inspira en una justicia social noble, elevada y fecunda, como la en que fundó su sistema Edward Bellamy. Pero la guerra de clase no conduce ni conducirá nunca al equilibrio entre las varias fuerzas que rigen las sociedades humanas y no hará sino provocar reacciones violentas y peligrosas. Esta es la sombra que oscurece el cuadro. Que cambien de rumbo los maximilistas rusos y su obra podrá ser loable y eterna. Estas palabras fijan pautas para definir adhesiones en el convulso mundo centroamericano. Luego de oscuras dictaduras militares, apoyadas todas en el istmo centroamericano por el gobierno de los Estados Unidos, sus pueblos vienen rompiéndose sus entrañas para alumbrar un nuevo sistema. Es frustrante que nuevas dictaduras reemplacen a las que han sucumbido. El cambio de rumbo que insinuó Morales es fundamental para que la revolución centroamericana descanse en la libertad y no se siga la acción pendular de reemplazar una tiranía por otra, que es tanto como lanzar a los pueblos del sartén de la extrema derecha a las brasas de la extrema izquierda. La educación. La educación es definida por el Estado porque éste descansa en una filosofía que debe realizarse en el aula. En Panamá la educación tiene un ideal democrático y busca como norte la creación de un hombre enteramente nuevo, humanista,
libre, lejos de los fetiches. Desde su nacimiento, la República ha estado acechada por fuerzas culturales disolventes y ha sido de su mejor estrategia educativa crear los valores escolares que puedan garantizar la unidad nacional. El Estado logra la unidad nacional mediante una educación democrática. En cada momento en que circunstancias políticas pretendieron en el país usar la educación para levantar teas y no antorchas, fetiches y no principios, y para modelar un hombre autómata, irreflexivo o sectario, el pueblo ha expresado su disconformidad porque intuye el peligro de una sociedad integrada por corderos y no por hombres. Esa intuición brota de la idiosincrasia de nuestra gente, pero en alguna medida es el fruto de ciertas lecciones de nuestros maestros que quedaron por allí en alguna orilla de la conciencia nacional. Eusebio Morales, en su discurso pronunciado en la inauguración del Instituto Nacional, daba respuesta a las inquietudes puestas de manifiesto en sectores privados por el nacimiento de un centro docente tan directamente comprometido con la filosofía del nuevo Estado. ¿Qué clase de hombre busca el nuevo Estado? ¿Para qué el Instituto Nacional? El gobierno de la República, decía el doctor Morales, no ha tenido en miras la creación del Instituto Nacional con fines sectarios. Esta no es una institución de combate, sino un centro docente. Aquí han de venir los jóvenes a beber la ciencia en fuentes puras, a equiparse para la lucha de la vida, a recibir energía para el cuerpo y para el espíritu, a vigorizar el carácter con el ejemplo de lo que es bueno, digno y noble, a aprender el inmenso valor del propio esfuerzo. Las escuelas que se fundan para enseñarle al niño o al joven solo un aspecto de las cosas, solo una faz de las doctrinas, solo un sistema de las ideas sin discusión ni examen, son profundamente peligrosas porque estimulan las tendencias antisociales que el hombre lleva latente en su organismo como restos del tránsito de la animalidad a la humanidad y porque en definitiva esas escuelas no producen sino perseguidores. El gobierno, por el contrario, aspira a que el Instituto Nacional sea un campo abierto a las ideas grandes, generosas y nobles, a que en su seno reciban los jóvenes un bautismo de tolerancia para que así puedan surgir de entre ellos los observadores asiduos, los investigadores pacientes y sagaces y los pensadores valerosos y desapasionados. En tan precisas palabras quedan compendiados los fines permanentes de la educación panameña. Los arrebatos intolerantes de reciente data pretendieron desviar de su senda la función histórica de nuestra educación. Las multitudes que intuitivamente negaron un ensayo que creaba cultores de la personalidad y nombres libres encontrarán en las palabras de los fundadores del Instituto Nacional la línea civil del humanismo panameño. La previsión agrícola. Hasta hace poco, el desarrollo demográfico del país siempre siguió un curso espontáneo. La población ha crecido a su placer. De igual modo, las migraciones internas no han tenido reglamentación ni cuidado especial alguno. Las dos grandes ciudades albergan a grandes porcentajes de la población nacional y el fenómeno de los campos desolados inquieta. La producción agrícola no corre pareja con el crecimiento de la población y los estadistas del tercer mundo visualizan una hambruna que clavará sus dientes sobre la felicidad de nuestros pueblos. Producimos menos hoy, importamos más alimentos cada año. Estos países de la América han importado en 1980 8 veces más alimentos que el año anterior. La crisis petrolera aumentó todos los costos, los productores se fueron quedando sin ganancias razonables y los gobiernos no han sabido asumir las políticas de incentivos previsoras para que la producción, al menos de alimentos, no decaiga y presente índices de crecimiento. Muchas veces nos hemos preguntado el por qué los gobiernos siempre dedican tan pocas energías al desarrollo de los centros rurales. Ha sido una morosidad histórica, producto tal vez de nuestra propia naturaleza de país tránsito, de país de servicio, de país notoriamente mercantilista. Pero duras realidades nos deben llevar al desarrollo de los centros agrícolas del país. Así como hace 75 años, en 1907, Eusebio Morales cuestionaba la política proteccionista en beneficio del ganadero y en perjuicio del agricultor, así hoy debemos establecer parámetros definidos en materia de producción. Otros países lo vienen haciendo. Reestructuran las zonas productoras, limitan la geografía de la producción, las ubican más cerca de los centros de consumo, como tratando de ajustarse al alto costo del transporte.
Vivimos una época en que todos estamos en la cuerda floja y de nuestra pericia y previsión depende que podamos dar el salto sin sobresaltos y con seguridad.